Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Gaviria Castañeda, estudiante del Programa Profesional de Agronomía en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, junto con mi compañera Claudia Milena Vega González, vamos a exponer la tarea número 3 para el curso de poscosecha. Muy buenos días, estimados productores del cultivo de tomate de árbol. El día de hoy vamos a dar explicación al manual informativo para la poscosecha del tomate de árbol. Junto con mi compañera, acompáñenos. Importancia del manejo adecuado del cultivo de tomate de árbol para la poscosecha. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el producto es una fruta esencial en la seguridad alimentaria. La obtención de frutos sanos y vigorosos inicia desde la planeación del cultivo, seguidamente de las labores que conllevan a la cosecha, actividades como manejo integrado de plagas, manejo integrado de enfermedades, control y manejo de arbences, que son esenciales para obtener frutos sanos y frescos. De otro lado, tenemos la nutrición del cultivo, el cual nos proporciona el valor nutricional, el vigor y la calidad de frutos. Estas actividades deben llevar una secuencia para así obtener el éxito final. Si fallamos en alguna de estas actividades, no se pueden esperar una rentabilidad del 100%, puesto que podremos obtener frutos con malformaciones, bien sea enfermos, con tamaños indeseables, sin el llenado del fruto, maduraciones tardías o prematuras. Estas son algunas consecuencias que se tienen al no realizar un manejo adecuado del cultivo. También con estas consecuencias podremos tener pérdidas significativas económicamente y de frutos principalmente. Siendo así que el manejo adecuado del cultivo para la cosecha es de vital importancia para proporcionar calidad de los frutos y rentabilidad del cultivo. Características fisiológicas del tomate de árbol para la cosecha. Primero, desarrollo del fruto. Este inicia con la formación de flores, el cual se caracterizan por ser hermafroditas que se presentan en ramos y tienen 5 pétalos. Estas flores son polinizadas y de esta manera dan inicio a la cuajación del fruto. Se inicia por una valla pequeña y a medida que la planta consume nutrientes, esta valla comienza a crecer, aumentando de peso y de tamaño, formándose una valla ovalada con cáscara delgada, color verde, pulpa jugosa y numerosas semillas, y dando paso a la etapa de maduración. 2. Maduración. En esta fase, el fruto experimenta un cambio de color que pasa de verde a amarillo, terminando en naranja o rojo dependiendo de la variedad del tomate. En esta fase, la cáscara se vuelve más suave y a su vez aumenta sus azúcares. Tercero, etapa de senescencial. En esta etapa, a medida que se avanza, el tomate se vuelve más blando, el cual es determinado por la descomposición de sus paredes celulares. Se presentan cambios en su coloración, evidenciándose más oscuro, con algunas manchas, pierde su vigorosidad, reduce su valor nutricional y, por lo tanto, su calidad. Clasificación climatérmica. ¿Qué es la clasificación climatérmica? En primer lugar, tenemos que la clasificación climatérmica es comprendida como la capacidad que tiene un fruto para seguir o no el proceso normal de maduración una vez es retirada de la planta. Este proceso se da gracias a la producción de etileno, el cual es una hormona que estimula la maduración, el proceso. Esta clasificación es esencial para determinar el tiempo de recolección del fruto. Para el caso específico del tomate de árbol,
tenemos que se clasifica como un fruto no climatérmico, lo cual se infiere que debe ser recolectado en su estado de madurez más cercano al exigido por el consumidor o el mercado final, porque este no realiza después de recolectado su proceso de maduración, es decir, no produce etileno. Métodos de cosecha para el cultivo de tomate de árbol. El principal método es el manual, teniendo en cuenta la delicadeza con que deben ser tratados los frutos. Este método es el más común y consiste en la recolección de los frutos maduros directamente de los árboles. Está apoyado en el uso de tijeras para realizar cortes limpios y permitir dejarles el pedúnculo a los frutos. Este se les deja para alargar la vida útil de los mismos. Otro método que se utiliza en los cultivos de gran extensión es la cosecha por etapas y de forma selectiva, la cual consiste en recoger los frutos que ya se encuentran en un estado óptimo de madurez y dejar en el árbol los frutos que se encuentren verdes para su posterior cosecha. Como se observa en la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha, se puede observar tomates de coloración roja que están óptimos para su recolección y en la parte de abajo tomates de coloración verdosa que indican que aún se pueden quedar en la planta y ser cosechados después. Métodos de cosecha para el cultivo de tomate de árbol. El principal método es el manual, teniendo en cuenta la delicadeza con que deben ser tratados los frutos. Este método es el más común y consiste en la recolección de los frutos maduros directamente de los árboles. Está apoyado en el uso de tijeras para realizar cortes limpios y permitir dejarles el pedúnculo a los frutos. Este se les deja para alargar la vida útil de los mismos. Otro método que se utiliza en los cultivos de gran extensión es la cosecha por etapas y de forma selectiva, la cual consiste en recoger los frutos que ya se encuentran en un estado óptimo de madurez y dejar en el árbol los frutos que se encuentren verdes para su posterior cosecha. Como se observa en la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha, se puede observar tomates de coloración roja que están óptimos para su recolección y en la parte de abajo tomates de coloración verdosa que indican que aún se pueden quedar en la planta y ser cosechados después. Operaciones unitarias de poscosecha para el cultivo de tomate de árbol. Es relevante que los frutos sean cosechados, como se indicó, en un estado óptimo de madurez, porque estos no maduran de forma pareja después de ser quitados del árbol. Son susceptibles a la pudrición, lo cual puede generar pérdidas económicas y desvalorización en el mercado. Después de ser cosechados, los tomates deben ser llevados a un lugar apropiado de acopio en donde van a ser lavados, desinfectados y secados con el fin de remover fungicidas, microorganismos o algún tipo de suciedad, teniendo en cuenta que en ocasiones los tomates caen al suelo y se debe propiciar la inocuidad del producto. Los frutos de tomate de árbol son susceptibles a los daños. Es por esto que deben ser recolectados y transportados en canastas plásticas, evitando el uso de lonas o, o costales de fique para evitar dañar la corteza de los frutos.
Para la distribución de los mismos se debe tener en cuenta las distancias y verificar qué manejo se le puede dar a los frutos para que estos no pierdan su calidad, además de propiciarles un ambiente fresco para que no se dañen por calentamiento o marchitamientos excesivos. Deben ser cargados con precaución, evitando golpearlos. Principales daños de poscosecha y cómo lograr evitarlos. Para que los frutos presenten la misma calidad al ser cosechados que al ser comercializados, se deben tener en cuenta los diferentes tipos de daños que pueden presentarse, ya sea por plagas, enfermedades ambientales o de tipo mecánico. Inicialmente, dentro del cultivo, se debe evitar al máximo la presencia de microorganismos que puedan ser proliferados cuando el fruto ya no esté en la planta. Y además, dentro de la selección de los mismos, se debe verificar que no haya presencia de algún fruto dañado por hongos patógenos que puedan afectar a los frutos que estén en buen estado. Para la presencia de roedores en las zonas de almacenamiento, se debe asegurar que todo esté limpio y organizado, procurando siempre la inocuidad del producto. De acuerdo con esto, se deben hacer verificaciones periódicas en donde se lleve planillas de registro de los centros de acopio y de almacenamiento y verificar que cumpla con una limpieza adecuada. Como otro punto relevante, se debe tener en cuenta también la rotación del producto para que, de acuerdo a las fechas de cosecha, se vaya rotando los frutos para su distribución y comercialización y no se queden los frutos más viejos dentro de las zonas de almacenamiento, sino que sean los primeros que salgan al mercado. Dentro de los daños mecánicos frecuentes están el tipo de corte que pueden ser causados al momento de la cosecha o de impacto cuando caen al suelo, abrasión y magulladuras. Esto al ser cargados en los vehículos de transporte. Se debe evitar cualquier movimiento brusco o aplastaduras que dañen la calidad del producto. Aquí es importante recalcar nuevamente el uso de las canastas plásticas porque si un fruto se daña, esta puede ser limpiada y desinfectada correctamente para su uso adecuado. Finalmente están los daños de tipo ambiental. Para esto se debe evitar exponer la fruta al sol y al agua para que no se dañen por exceso de calor o por la proliferación de microorganismos debido a la humedad. El sol además puede causar deshidratación y por ende el acortamiento de la vida útil de los frutos. Se debe tener en cuenta que el tomate de árbol es una fruta no Todo por hoy. climatérica, Esperamos este por lo material haya que sido de su agrado y de su no va a entendimiento. madurar Feliz día. correctamente después de ser cosechada. Y de acuerdo con esto, su vida útil puede ser más corta. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos este material haya sido de su agrado y de su entendimiento.